Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este podcast número 55. Esto es Poténciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. ¿Cuántas veces has querido decir no, pero has acabado diciendo otra cosa, que es sí, o haciendo lo que te han pedido? Quizás para no molestar, quizás te sabía mal, quizás no te pillaron en el mejor momento. Fuera por lo que fuera, no dijiste no. Pues hoy te voy a dar ideas para que puedas decir no cuando quieras o que lo hagas de una forma elegante. Y digo forma elegante porque a veces hay personas a quien les dices que no, parece que te vayan a agredir física o verbalmente, ¿verdad? Pues también te daré alguna idea sobre esto. Pero antes de empezar, déjame que mande un saludo a Corina y a Jesús de Madrid. Les envío un abrazo a los dos. Ellos son fieles seguidores de este podcast y eso siempre se agradece. Y déjame que te diga, que te explique ahora que ya no voy a publicar un podcast cada semana, será cada 15 días, como ha sido este, o sea, la semana pasada no publiqué, y eso es básicamente porque estoy iniciando 3 proyectos nuevos que me van a dejar muy poco tiempo libre, y hacer los podcasts es un tiempo que tengo que sacar de sueño de ocio, y como el sueño y el ocio son importantes, a veces hay que saber decir que no a ciertas cosas. Así que será cada 15 días como ha sido este, ¿de acuerdo? A lo mejor alguna semana pongo alguna entrevista que ya tenga preparada y a lo mejor pues sí que será de una semana para otra, pero como norma general va a ser cada 15 días. Decirte que ya tengo preparado el siguiente webinar en directo donde te hablaré de PNL. Va a ser súper interesante, muy interesante. Voy a explicar realmente cosas que son muy importantes para entender la PNL y cómo funciona. Y si quieres que te avise, puedes inscribirte en www.humanabilities.com/webinars, acabado en S, en plural. Tienes el enlace en la descripción. Y además, si quieres aprender PNL, pues te puedes poner en contacto conmigo y podemos hablar de las opciones que puedes tener para aprender PNL. Y si ya has hecho un practitioner, bueno, te invito también a que contactemos y vamos a hablar acerca de cómo lo puedes poner en práctica todo eso que viste en el practitioner de PNL. Déjame que te diga que muchas veces las personas que han hecho un practitioner de PNL no aprovechan ni el 30% del curso. Entonces, si has hecho un practitioner de PNL, ponte en contacto y hablamos y vamos a ver cómo puedes mejorar esa inversión que hiciste de tiempo y de dinero en hacer ese curso. Vamos ya a empezar con el podcast. Vamos allá, ¿de acuerdo? He oído en muchísimas ocasiones que alguien, cuando no puede decir no, la gente lo suele identificar con falta de autoestima o que es por falta de personalidad. Y ya estamos con la autoestima, la personalidad. Cuando quieras ser vidente, cuando quieras dar la apariencia de que controlas mucho el tema del desarrollo personal, simplemente dile, cuando alguien te cuente un problema, dile a la persona que es un problema de autoestima y que es un miedo que le bloquea. Y con estas 2 frases siempre vas a quedar bien, porque todo es un problema de autoestima, todo es un problema de miedo que te bloquea, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, te voy a decir qué es lo que te pasa sin decirte nada, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hace mucha gente, ¿no? Ay, veo ahí un miedo que te está bloqueando. Evidentemente, todos tenemos miedos que nos bloquean, todos, hasta el que te dice que tienes un miedo que te bloquea. Y es un tema de autoestima. Bueno, ya he hablado en otros podcasts de seguridad y confianza en sí mismo, en ti misma. Y la autoestima tiene una parte muy importante de autoconfianza. Pero bueno, te invito a que escuches el podcast que hablaba de la confianza. Entonces, ¿por qué a veces no sabemos decir no? Y fíjate que he dicho a veces. Quizás a ti te ha pasado que alguna vez no has podido. Pero si yo ahora te digo, oye, ya que estás escuchando el podcast y tienes que prestar atención, puedes parar de hacer lo que haces y hacerme una transferencia de 3.000 euros. Me da igual las razones. Yo ya sé que tú has dicho que no en tu cabeza, al menos en una ocasión, o en las 2. ¿Por qué? Porque quizás no has parado lo que estabas haciendo. Quizás sigues haciendo lo que estabas haciendo y yo te he dicho que pararas y ya me has dicho un no. Y si has parado, oye, pues no pasa nada. Pero los 3.000 euros no me los vas a transferir, ¿no? Yo, si quieres, dejo el número de cuenta en la parte de abajo de la descripción del podcast. Pero espero que no me hayas hecho la transferencia ni me la vayas a hacer. Seguramente te ha salido un sí, hombre, ¿y qué más, no? Que en definitiva es un no. Entonces, quiero que te des cuenta de que hay ocasiones en las cuales sí dices no. Entonces,
¿Qué es lo que influye en esas ocasiones? Pues pueden influir muchos factores. No es lo mismo que te pida el dinero yo, que no me conoces, que un familiar o que un amigo. Vale, sí, quizás hay familiares que les darías menos el dinero que a mí. pero por norma general, entiéndeme lo que quiero decir, que al ser una persona de más confianza, quizás, y te va a costar más decirle que no. ¿Por qué? Porque es un tema de valores. Es un tema de qué es importante para ti. De esto hablaré en otro podcast. Pero quiero que te des cuenta de que cuando te cuesta decir no es porque hay valores, hay cosas importantes ahí para ti, que el decir no van a provocar determinadas cosas. Y ahí es donde, dependiendo de la educación que hayas recibido, en las experiencias que hayas vivido, para algunas personas puede ser difícil decir no en situaciones en las que para otras personas es fácil decirlo. ¿Cuál puede ser el problema? Fíjate, por ejemplo, puede ser que pensar que vamos a quedar mal. Pienso que voy a quedar mal. O puedes sentir pena. Y cuando digo pena no me refiero a la pena que se suele utilizar en el español de Latinoamérica, de vergüenza, sino pena de tristeza, ¿de acuerdo? Por la otra persona. Puedes pensar que le vas a causar un dolor, que qué va a pensar de mí, que voy a qué es lo que pensará la gente si no le hago este favor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en tu mente? Que piensas más en la reacción de otras personas que si te beneficia a ti o te perjudica. Y como el perjuicio que tiene no es lo suficientemente fuerte, entonces cedes y no dices no. ¿Y qué ocurre? Que pasado un tiempo viene el arrepentimiento. Pasado un tiempo que igual son 10 segundos, o 30, o 10 minutos. ¿Me explico? Que es cuando baja ese momento de ay, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar a esto? Entonces dices, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué le he dicho que sí cuando le quería decir que no? Entonces, ¿qué puedes hacer para que esto no te ocurra o que lo puedas controlar? Pues en primer lugar, si todo este proceso es muy rápido, porque esto pasa mentalmente muy rápido, pídele a la otra persona que te dé tiempo para pensar un poco en la propuesta que te está haciendo. Y si es necesario, te vas al baño y te lavas la cara y te distraes un poco y te tomas ese tiempo para pensar. Disculpa, déjame que voy un momentito al baño y ahora vuelvo y seguimos hablando. Te vas al baño, desconectas un poco y dices, un momento. ¿En qué tienes que pensar mientras estás en el baño o estás haciendo esa pausa? Pues, por ejemplo, te puedes preguntar si te perjudica decir que sí cuando quieres decir no en esa situación. O cómo te sentirás dentro de un día por no haberle dicho que no o por haberle dicho que sí. ¿De acuerdo? ¿Y qué ganas y qué pierdes diciéndole a esa persona no? Una vez hayas respondido estas preguntas, te será más fácil saber qué contestar. Ahora bien, esto no hace que sea fácil el hecho de que a la persona le vayas a decir no. He dicho que lo hace más fácil, pero no fácil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dependiendo de los valores, dependiendo de lo que es importante para ti, te va a costar algo más. Ahora bien, ¿cómo lo podrías suavizar? Como te decía al principio, te iba a explicar alguna formulita para que sea más fácil decirle que no a aquellas personas pues que te sabe mal, ¿no? Y le podrías decir algo así como, entiendo que me pidas esto y de hecho he pensado mucho o me cuesta tomar esta decisión por el aprecio que te tengo y me gustaría ayudarte, pero si lo hago a mí me va a perjudicar y me va a perjudicar en tal cosa y explico el por qué. Cuando explicamos el por qué le estamos dando más lógica. Ahora puede haber gente que piense, pues yo no le diría esto, le diría otra cosa. Me parece muy bien, es un ejemplo que te estoy poniendo. Dile lo que tú quieras, pero de alguna forma le tienes que dar porqués, decirle cuáles son las razones para que eso no lo hagas o no lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Por eso, el primer paso es, entiendes lo que la persona te pide, ¿de acuerdo? El segundo paso es, me cuesta tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque te aprecio, porque te quiero, por lo que sea. Y el tercer paso es, te explico el por qué tengo que decirte que no. Por ejemplo, si alguien te dice déjame 1.000 euros, 1.000 dólares para lo que sea, le podrías decir algo así como, entiendo que me pidas el dinero para tal cosa y eso demuestra que tenemos confianza, pero esto me pone en una situación difícil, porque por un lado me encantaría ayudarte, pero por otro lado, si lo hago, no podré hacer tal viaje para visitar a la familia o tal viaje con la familia, y aunque me gustaría ayudarte, en esta ocasión no va a ser posible, no voy a poder.
Hay 1000 formas de decirlo. Ahora se trata de que encuentres la tuya, ¿de acuerdo? No son fórmulas mágicas. Recuerda que yo estoy en contra de las fórmulas mágicas. Se trata de que encuentres la tuya y que te quede claro que cualquier forma tendrá su posibilidad de que la otra persona se sienta ofendida. Pero si te tiene confianza para pedírtelo, también tienes que tener la confianza para decirle no. Que no cambien las reglas. O sea, ¿por qué la otra persona tiene que tener confianza para pedírtelo y tú no tienes que tener confianza para decirle que no? Si la confianza está ahí, es para las dos cosas. Ahora, no estamos tratando de encontrar, como te decía, una forma universal que supuestamente funciona ante todas las situaciones. Recuerda que cada situación y personas son diferentes. Entonces, has de pensar en eso, es muy importante. Fíjate, recientemente un alumno en un curso presencial de PNL que estoy haciendo nos expuso un problema en el grupo de WhatsApp de ese curso. Y te explico un poquito por encima. Él es el director de calidad de una empresa y tenía un problema de comunicación. Después de consultar con todo el grupo para utilizar toda la PNL que conocían y que les sirviera a todos de práctica, escribió un mail descriptivo de la situación sin acusar a nadie y los animaba a encontrar una solución. Finalmente, uno de los departamentos se dio por implicado y se ofendió terriblemente. Claro, el chico lo preguntaba en el grupo de WhatsApp y finalmente yo hablé con él y le dije, el mail es muy neutro, lo más neutro que se puede. Y si se ha ofendido alguien, tenéis otro problema en la empresa. ¿Y cuál es ese problema que habría o que hay en esa empresa? Y que es importante que se tiene que tratar. La pregunta sería, ¿por qué se han sentido ofendidos? ¿Qué hace que se sientan ofendidos? Y si tienen esa actitud, no se podrá mejorar nada en ese departamento. Porque si alguien describe y eso lo ven como un problema, ahí sí que tenemos un problema. Si yo te digo, aprende a decir no, y alguien me dice, lo dices para fastidiarme, yo no puedo modificar mi mensaje. Pero esa persona que se siente aludida no es responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque yo ya lo he dicho. No lo puedo modificar porque ya lo he dicho, quizás sí la próxima vez, pero ahora no. Así que tendré que preguntarle cómo quiere que se lo diga. Oye, ¿cómo quieres que te lo diga? En definitiva, no te sientas responsable de cómo se siente la otra persona. Tú has mirado de hacerlo de la mejor manera y lo probarás de otra, la siguiente y las que haga falta. Pero si se ofende, es su responsabilidad. Su responsabilidad. Repito, su responsabilidad. ¿De acuerdo? Por eso tienes que tener en cuenta esto. Que por mucho que tú lo intentes hacer bien, siempre cabe la posibilidad de que la otra persona se ofenda. Oye, si yo te lo he dicho de 5 formas diferentes, las 5 formas ha habido un problema, al final pregúntale, oye, ¿cómo quieres que te lo diga? Dime, ¿cómo te lo digo? O sea, porque yo no atino, dime cómo quieres que te lo diga. ¿Sabes cuál va a ser la respuesta de la persona? No lo sé, porque somos así, no lo sé. Entonces, como no lo sabes, te lo voy a seguir diciendo como a mí se me ocurra, y si te quieres enfadar, enfádate, es tu problema, ¿de acuerdo? Esa es la actitud, el pensamiento que quiero que entiendas, que es importante para poder decir no a las personas. Fíjate, has de tener cuidado también cómo te piden las cosas. Por ejemplo, imagínate que te viene alguien y te dice, oye, hazme esto. ¡Ja! Hazme tal cosa. Bueno, es menos probable de que lo hagas, es más probable que le digas no, o que digan, ¿para qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lo estoy dando como una orden. Pero ¿qué ocurre si te lo pregunto de otra forma? Fíjate, quiero que te des cuenta cómo te voy a tocar los valores. Oye, ¿me puedes hacer un favor muy grande? Pero muy grande. Es algo que necesito y que solamente me puedes hacer tú. Ahora sí te va a costar decirme que no. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque es una cuestión de prioridades. Cuanta más confianza tengas conmigo, más difícil te va a ser en esta segunda poderme decir que no. Pero imagínate que quieres ir a comprar y que no tienes más momentos, o sea, no podrás comprar más durante la semana. Eso quiere decir que te vas a tener que apañar con lo poquito que hay en la nevera. Ya tienes la nevera vacía, ¿vale? Y tienes esos 10 minutos mañana para ir a comprar, o 15 minutos. Y te viene alguien y te dice, oye, necesito que me hagas un favor muy grande, necesito que me vayas a buscar a los niños al cole, por ejemplo. ¿Qué haces? Si le dices no y se siente ofendida la persona, es porque no te daba otra opción. O sea, si tú le dices no y la persona se siente ofendida, no te lo quería decir así, te quería decir, ves a buscarme a los niños, házmelo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si te lo pregunto, te doy la opción de que me digas no.
Y si me dices no y te ofendes, perdona. O sea, ¿estás ofendido o ofendida? ¿Por qué? Porque no esperabas que te dijera que no. O sea, por lo tanto, tienes la obligación de hacer lo que la otra persona te dice. Hombre, como no queda muy bien dar una orden, te lo digo de esta forma. En realidad lo estamos disfrazando, pero es una orden. Y, oye, si sabes esto, si puedes bien. Y si no puedes, también. O sea, dile que no. Y si se molesta, ya sabes. Ah, y si le dices sí, no pasa nada, ¿eh? Esclavo o esclava de la otra persona. ¿Vale? Así voy a acabar este podcast pidiéndote que me hagas un favor muy muy grande, que para mí es muy importante, y te voy a pedir por favor que me hagas este favor muy necesario para mí, y es que no me dejes un comentario en el podcast, ¿de acuerdo? Ahora tienes la patata caliente en tu casa. ¿Me harás caso o harás lo contrario a lo que te he pedido que hagas? Ni se te ocurra dejar un comentario en el podcast, ¿vale? Que te vaya muy bien la semana, ¿de acuerdo? Un abrazo y nos oímos en el siguiente podcast. Que seas muy feliz.